Muchas gracias, licenciado, Muchas gracias por estar Yasmín. aquí con nosotros. Al contrario. Tan joven, tan chavo. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué desgracia? ¿Por qué asesinar? ¿Por qué secuestrar a personajes que solamente tratan de cuidar nuestros derechos humanos? El por qué con toda precisión tendrá que responderlo la autoridad ministerial, pero sin duda el mensaje que nosotros como defensores recibimos es el de intimidación, es el de tratar de acallar las voces de quienes defendemos la dignidad humana y de quienes con nuestro trabajo nos enfrentamos a autoridades que no respetan los derechos de las personas. Es un mensaje muy duro el que nos dieron con el asesinato de Silvestre de la Toba en Baja California Sur, en una de las entidades que hace unos años era de las más tranquilas, de las más pacíficas, y que se ha venido descomponiendo en los últimos tiempos, pero que tampoco podemos obviar que está inserta en un ambiente de inseguridad, de violencia, que parece estar generalizado en el país. A ver, licenciado, la gente tiene hambre, la gente tiene frío, la gente no tiene dónde vivir. Y esto conlleva a ser secuestradores, a ganarse la vida como delincuentes, incluso a las drogas, no nada más a la delincuencia, sino a otros vicios más. Yo te diría que hay muchas causas de la violencia y de la inseguridad, pero sin duda lo que estás mencionando es una de las principales y de las más relevantes, junto con otro factor que también ha sido tema en los últimos tiempos y que es la impunidad. Cuando se comete un delito, cuando se comete un delito y quien lo comete no encuentra una sanción, está hallando un incentivo para continuar delinquiendo él u otras personas. El sistema de justicia que no ha sabido cómo procesar estas alzas, estos incrementos en la inseguridad, es uno de los factores que está llevando a que esto se vuelva un círculo vicioso. Así es. ¿Hay algo que tú pienses en específico que sea en contra de la gente que protege a través de los derechos humanos a la población? Sin duda, y no solamente en este caso, sino en otros, hemos encontrado una actitud de poca comprensión de lo que nosotros hacemos. No se comprende lo que los ombudsperson realizamos, lo que los defensores realizamos, que no es otra cosa que defender los derechos más elementales, aquellos que son reconocidos por la Constitución, pero también por el marco internacional. ¿Cuáles, para saberlo? El derecho a la vida, el derecho al acceso a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a no ser privado de la libertad sin un mandato, el derecho a todo, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, todos estos derechos, todo este concierto de derechos, de libertades que hemos ido consiguiendo como sociedad, hoy está en riesgo porque la labor de los defensores públicos y civiles se encuentra en riesgo, porque la autoridad no ha sabido cómo comprender, cómo asimilar la labor que nosotros desarrollamos. Pero además es increíble porque incluso ustedes, la CNDH, han sido altamente criticados por cuidar a la gente que se encuentra en las cárceles, por privilegiar, por llamarlo de alguna manera, de que no los maltraten, de que tengan derecho a hacer ejercicio, de que tengan algunos derechos estando dentro, a que no sean lastimados, que no sean golpeados. En fin, a pesar de eso, ¿pasa esto? A ver, las personas son personas con independencia de su calidad jurídica en un momento determinado. Es correcto. Y el que una persona esté privada de su libertad por haber encontrado sentencia a un delito que cometió, no le da derecho a la autoridad a torturarlo, a mantenerlo en condiciones infrahumanas, a no darle alimentos, a no proporcionar atención médica cuando esta persona está enferma. Y esas son las cuestiones, en el caso de las personas privadas de su libertad, que nosotros cuidamos. Pero otra crítica muy directa es que nosotros defendemos delincuentes. No. Exacto. No, nosotros lo que defendemos es a víctimas de violaciones a derechos humanos. Aún así, ustedes están siendo víctimas de los delincuentes. Por supuesto, porque no hay una comprensión de lo que son los derechos humanos y no la hay en el contubernio entre autoridades y delincuencia. La mezcla que se ha generado, evidentemente no estamos hablando de delincuentes puros ni de autoridades puras, ya hay una mezcla de ambos. Y ahí es donde se ha generado la impunidad y la corrupción que ha llevado al país a estos niveles de violencia. Joaquín Narro Lobo,
¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tú eres secretario técnico, ¿de qué te ocupas dentro de la CNDH? En la Secretaría nos ocupamos, por supuesto, de llevar las actas y las asambleas, las sesiones del máximo órgano que tiene la comisión, que es el Consejo Consultivo, pero igualmente traemos todo el tema de vinculación con los organismos públicos, esto es con las comisiones estatales, la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, el tema de la educación y formación en derechos humanos y la vinculación con los poderes públicos. Esto es lo que la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo realiza y esto es lo que nos ha permitido también en la parte de la vinculación con los organismos públicos en las entidades, el tener un liderazgo en la federación que nos agrupa y el haber tomado este tema, esta agresión, este asesinato a nuestro compañero Silvestre como una de las banderas de la gestión en este momento de Luis Raúl González Pérez. Y esto nos llevó a que la semana pasada nos reuniéramos como federación y a que después de un par de horas de discutir entre los ombudsperson que ahí se encuentran, se haya tomado la determinación de solicitar una reunión con carácter urgente y prioritario al señor presidente de la República, a los gobernadores y a la gobernadora, así como al jefe de gobierno de la Ciudad de México, para poder discutir cuál tiene que ser el papel de las autoridades, particularmente en el tema de seguridad y de protección, cuando estamos hablando de defensores públicos de derechos humanos. ¿Y cuál sería la conclusión a la que llegarían ustedes después de estos actos tan terribles? A ver, lo primero es condenar y reprobar sin duda lo que sucedió, abrazar con solidaridad al personal de la comisión y sobre todo a la familia de Silvestre de la Toba y de su hijo Fernando, pero yendo más allá, decir que esta es una oportunidad, a mí me gusta ponerlo en positivo, esta es una oportunidad para que las autoridades, no solo del nivel federal, sino de los gobiernos estatales, se den cuenta de lo que está sucediendo y puedan asumir un papel frente a la defensa de los defensores de derechos humanos. México tiene extraordinarias normas, tiene un andamiaje jurídico excepcional en materia de derechos humanos y ha sido ejemplo en ello en el resto del mundo. Desafortunadamente la realidad es otra, desafortunadamente hoy quienes defendemos derechos humanos estamos en riesgo y tenemos miedo. ¿Qué podemos esperar entonces de aquellas asociaciones que se dedican de manera natural, de manera personal, a defender los derechos de la gente, el derecho a no ser secuestrado, el derecho a no ser, porque hay muchas asociaciones civiles? ¿Qué pueden esperar entonces ellos de su seguridad? Yo de verdad que he aprendido a admirarlos muchísimo por el valor que implica su trabajo. Y ahí están organizaciones de la sociedad civil que, por ejemplo, velan por los derechos de los migrantes centroamericanos que están de tránsito por el país y que son víctimas constantes y reiterados de violaciones a derechos humanos. Y si hablamos del tema de mujeres y de la situación de los feminicidios que últimamente se han extendido a lo largo y ancho de todo el país, estamos en el mismo caso y nada más ni nada menos en temas que pudieran parecer mucho más nobles y sencillos como es el de niñas, niños y adolescentes o el de personas adultas mayores. Ahí están las organizaciones de la sociedad civil empujando a pesar de los grandes riesgos que esto entraña para su seguridad. Dime una cosa, hace poco leíamos en los diarios y en los noticieros escuchábamos que los policías no se podían jugar la vida por un sueldo base que ganan y además de que trabajan en horas muy extrañas, que también eso debería de normar, es parte de los derechos humanos, eso de trabajar 24 por 24 es terrible. ¿Qué tendría que hacer las autoridades estatales, municipales y todos? Sacar al ejército porque ellos sí se van a atrever a enfrentar a la delincuencia porque los policías con lo que ganan no les vale la pena, no les da como para arriesgar su familia y su propia vida. No, el asunto no es tan sencillo como hablar de si las Fuerzas Armadas deben o no de estar en la calle. Nosotros como Comisión Nacional hemos dado nuestra opinión y es que por supuesto la calle no es el lugar, claro, porque no fueron entrenados, no fueron capacitados para ello. Para estar en el asunto es que si tú tienes policías, y te pongo un ejemplo de una recomendación que recientemente emitimos, que es la de Nochistlán en Oaxaca, de hace poco más de un año y que tiene que ver con la CENTE y aquel conflicto magisterial en el 2016. Te pongo el ejemplo.
Hubo dentro de los policías que participaron en el operativo personal de la banda de guerra que no estaba entrenada para agarrar un arma. Estuvo dentro de ellas, y así lo señalamos en la recomendación, personal de peluquería de la propia corporación policíaca. Que no están entrenados para eso. Por supuesto no están entrenados para ello. Su función es otra dentro de la policía. Sí, pero no es agarrar un arma y no es contener a una manifestación de personas. Entonces, esos son los derechos humanos de los policías que nosotros también debemos de cuidar y que lo hacemos, y tan lo hacemos que así lo señalamos. Y un poco para acabar con este mito de que defendemos delincuentes, no, lo que defendemos son víctimas de violaciones a derechos humanos. Ya tenemos nosotros cómo recurrir a ustedes, cómo saber y enterarnos cuáles son nuestros derechos. Te agradecemos muchísimo, Joaquín Narró, que es director técnico de la CNDH, que hayas venido y que nos hayas explicado todo esto, porque hay cosas que realmente no entendemos. Muchísimas gracias a ti. Por estar aquí.